Mm, Vamos a iniciar con el primer espíritu que también hace su comunicación mediante los medios y mediante las sesiones para dar esa conversación, ¿no? Algunos de esos espíritus empedernidos llegan a tener comunicaciones con los mediums mediante el llamamiento que se les hace o mediante ellos, o algunos también dicen, me han obligado a venir, ¿no? Se sienten obligados cuando el medium le llama, pero son los mismos guías del medium quienes los llevan hasta esa comunicación. Ante todo, no por intervenir con el espíritu, sino por ahí, porque sea parte de la instrucción para estos medios y para tal vez también lo que es la elaboración de este libro, pero también paralelamente se hace este contacto para ayudar de alguna manera al mismo espíritu, ¿no? Que se está presentando. Ahora vamos a dar inicio con el primer espíritu, que es femenino. Este espíritu se llama Ángela y ha desencarnado en 1862. Como sabemos, estos mediums son contactados en Francia, en la época donde se han dictado los libros de lo que es la codificación Kardec. Ángela empieza, en realidad los mediums empiezan con la pregunta primera, ¿no? Le dicen, para entrar ya en contacto con ella y le preguntan si está arrepentida por sus faltas, y ella contesta que no. Entonces, ¿por qué te presentas?, le preguntan. Para experimentar. Un poco aquí cabe aclarar que los medium o que los espíritus pueden estar al entorno escuchando, pueden estar al entorno también con curiosidades, y este es el caso de este espíritu que se ha presentado simplemente para experimentar, ¿no? Vamos a decir que esta vez es por voluntad propia. Y el medium le continúa preguntando, ¿acaso eres feliz? Y el espíritu responde, no. ¿Sufres? No. ¿Qué te falta entonces? Paz, le dice. Algunos espíritus solo consideran sufrimiento aquello que les recuerda de sus dolores físicos, aunque admitan que su estado moral es intolerable, responde el espíritu, ¿no? Y le vuelven a preguntar, ¿cómo puede faltar la paz en la vida espiritual? Por una pena del pasado, les responde. ¿Y la pena del pasado es remordimiento? Así pues, ¿estás arrepentida? No, le contesta el espíritu. Es el temor al futuro lo que me preocupa. ¿Y a qué le temes? A lo desconocido. ¿Qué has hecho últimamente en tu última existencia? Nada. ¿Cuál ha sido tu posición social? Intermedia. ¿Estuviste casada? Fui esposa y madre, contesta el espíritu. ¿Cumpliste con dedicación tus deberes a esa doble responsabilidad? Y el espíritu responde, no. Tanto mi marido como mis hijos me fastidiaban. ¿De qué modo has ocupado tu existencia?, le pregunta el medium. Me divertía cuando estaba soltera y me hastiaba como casada. Y le preguntan, ¿cuáles eran tus ocupaciones? Ninguna. ¿Y quién cuidaba tu casa? La empleada doméstica, le contesta el espíritu. ¿No debería atribuirse esa privacidad a la causa de vuestros pesares y temores?, le pregunta el medium. Tal vez tengas razón. Para reparar la infructuosidad de esa existencia, quisieras presentar ayuda a los espíritus culpables que sufren alrededor
alrededor tuyo? ¿Cómo? Le pregunta el espíritu. Ayúdalos a mejorar mediante los consejos y las oraciones. Y el espíritu les responde, yo no sé orar. Entonces oremos juntos y aprenderás. ¿De acuerdo? Le dice. Y el espíritu le dice, no. Y el medium le pregunta, ¿por qué? Responde, es muy agotador, instrucciones del guía del medium te brindan, es muy agotador, dice el espíritu. Entonces, aquí, por ya un poquito de ayuda y colaboración, se comunica el guía al medium. Te brindamos instrucciones y te mostramos diversos grados de sufrimiento, así como las situaciones de los espíritus condenados a la expiación a consecuencia de sus faltas. Vamos a entender de que pregunta y respuesta era el diálogo que se hizo entre estos en esa comunicación, ¿no? Donde el espíritu totalmente no tenía nada que decir, se negaba a ayudar y a colaborar y a colaborarse a sí mismo, para él era todo agotador. Vamos a decir que es una vida de mucha o una existencia, tanto encarnada como espiritual, de mucha pereza, que todo le fastidiaba y le agotaba. Incluso el querer, el haber orado con el medio para ayudar, para aprender a orar, digamos, ¿no? Entonces, hasta eso él dice que para él era agotado, para este espíritu era agotador, ¿no? Entonces, negado totalmente a lo que es un avance espiritual de conocimiento y de aprendizaje. Como sabemos, estas instrucciones y estos contactos son guiados por el guía del medium. Este guía va a dar un poco lo que es aquí la instrucción a qué se deben estos espíritus, ¿no? Y le dicen, te brindamos instrucciones y te mostrarán los diversos grados de sufrimiento, así como las situaciones de los espíritus condenados a la expiación a consecuencia de sus faltas. Ángela, el espíritu anterior, era una de esas criaturas, sin iniciativa, cuyas vidas son tan inútiles para los demás como para ellas mismas. Afecta solo al placer. Era incapaz de buscar en el estudio y en el cumplimiento de los deberes domésticos y sociales esas satisfacciones del corazón que pueden contribuir el contacto de la vida, porque son todas las épocas. Empleó su juventud exclusivamente a las distracciones frívolas. Y más tarde, cuando llegaron los deberes de mayor seriedad, el mundo ya se le había convertido en un vacío, porque su corazón estaba vacío, sin defectos graves, pero sin buenas cualidades. Fue la desdicha de su marido y comprometió con su indolencia y su desatención el porvenir y el bienestar de sus propios hijos. Echó a perder sus corazones y su criterio, ya fuera con su ejemplo o a causa del abandono en que los dejó, fastidiándolos a criados a los que ni siquiera se tomaba el trabajo de escoger. Su vida fue improductiva y por eso mismo culpable, puesto que el mal procede de la negligencia para con el bien. Comprende, pues, que no es suficiente con que tengas que cometer faltas, pues es preciso poner en práctica las virtudes que se les oponen. Estudiar los conceptos divinos, meditarlos, comprenderlos, compenetrarlos en sus existencias. Si bien hacen que se detengan
en la senda del mal, también les imponen que retrocedan a fin de que tomen el camino opuesto que conduce al bien. El mal en las instancias del bien. Por lo tanto, aquel que quiera evitar el primero debe seguir el segundo, sin lo cual su vida se vuelva nula. Las obras están muertas y Dios, nuestro Padre, no es Dios de los muertos, sino es Dios de los vivos. Aquí le pregunta el medium al guía. ¿Puedo saber cuál ha sido la penúltima existencia de Ángela? Es probable que la última haya sido la consecuencia de aquella. Y el guía le contesta, ella vivió en la indolencia beatífica y en la inutilidad de la vida nomástica, perezosa y egoísta por vocación. Quiso experimentar la vida en familia, pero su espíritu progresó muy poco. Invariablemente rechazó la voz interior que le indicaba el peligro. Y como la inclinación era grata, prefirió abandonarse a ella antes de hacer el esfuerzo para evitarla desde el comienzo. Ahora vuelve a comprender el peligro que implica mantenerse en esa neutralidad, pero no se siente con fuerzas para intentar el menor esfuerzo a fin de superarla. Oren por ella, procuren despertarla, hagan que sus ojos se abran a la luz. Se trata de un deber y no hay que desatender ningún deber. El hombre fue creado por la actividad del espíritu, como espíritus destinados a la paz eterna. Hasta ahí es la indicación de lo que les da este guía del medium y lo que se puede hacer por estos espíritus, ¿no? Entre aquellas indicaciones más destacadas podemos indicar que les dijo que oremos por ella, para que pueda avanzar, ya que una persona que a pesar de que en una vida anterior, en una existencia anterior haya sido muy poco productiva, también dedicada a lo que era la dejadez, en esta segunda ha venido. Bueno, en su anterior era parte tal vez de alguna religión. Entonces eso ha hecho que ella sea muy, muy tranquila, digamos, ¿no? Y ahora en esta existencia que ha sido donde se le ha mencionado, ella era madre de familia. Y también dice que ha progresado, pero muy poco. No ha puesto esfuerzos ni de superación, ni de conocimiento, lo cual la ha detenido, ¿no? Vamos a entender que cuando se da estas encarnaciones de muy poco avance, vamos a tener por consecuencia muchas más encarnaciones. Y a veces se puede hablar de cientos y cientos de encarnaciones en en un mismo espíritu, ¿no? Y habrán también personas que digan, yo quiero avanzar, ya no quiero seguir encarnando, ¿no? Entonces esos espíritus tendrán que tomar decisiones mucho más conscientes para que su evolución sea mucho más rápida también. Vamos a continuar con el siguiente espíritu. Cuando a un espíritu se le pregunta y no se ve mucho progreso en sus respuestas o mucha voluntad también, vamos a hablar de que son espíritus un tanto complicados con los que se puede conversar. Como hemos dicho, el término de empedernidos llega a ser como necios, tercos. No solamente ellos solamente se convencen por lo que ellos mismos hablan, ¿no?
por sus mismas palabras, no aceptan otras palabras u otros consejos. El siguiente, el siguiente espíritu no tiene nombre, simplemente ha sido asignado o designado como un espíritu aburrido. Pero sí se ha se ha sabido de que este espíritu ha desencarnado en 1862 en el lugar de Burdeos. Son datos que el espíritu da. Y le preguntan, ¿no? El espíritu se presenta espontáneamente al medium y solicita que se ore por él. Hay espíritus que, como el primero, simplemente, como el primer espíritu, simplemente por curiosidad, ¿no? Va y se presenta, por experimentar nomás. Y este espíritu va para pedir que oren por él. Y ahí el medium empieza a preguntarle, ¿qué te lleva a solicitar plegarias? Y el espíritu contesta, estoy harto de errar sin objetivo. ¿Hace mucho tiempo que estás en esta situación? Y le contesta, sí, aproximadamente hace 180 años. ¿Qué has hecho en la tierra? Nada que haya sido bueno. ¿Cuál es tu posición entre los espíritus? Le contesta el espíritu, estoy entre los aburridos. Y el medium le pregunta, pero eso no conforma una categoría. Y le contesta, entre nosotros todo conforma una categoría. Cada sensación encuentra sus semejanzas y sus simpatías que se agrupan. Y vuelve a preguntar, ¿por qué has permanecido tanto tiempo estancado si no has sido condenado a sufrir? Porque yo estaba condenado al aburrimiento, que entre nosotros es un sufrimiento. Todo lo que no es alegría es dolor. Y le preguntan, entonces, entonces has sido forzado a permanecer en ese estado contra tu voluntad. Hay causas demasiado sutiles para la inteligencia material. Intentas explicarme, así comenzarás. Intenta explicarme, así también te beneficiarás tú mismo. Y entonces el espíritu le responde, no lo conseguiría, pues me falta términos para la comparación. Una vida desaprovechada en la tierra le deja al espíritu que la encarnó lo mismo que el fuego le deja al papel que se ha consumido. Y le vuelven a preguntar, ¿cuál pudo haber sido la causa de ese aburrimiento del que te aqueja? Efecto de la existencia. El aburrimiento es hijo de la inacción. Como no supe aprovechar los largos años que pasé en la tierra, las consecuencias se hacen sentir ahora. Y le vuelven a preguntar, los espíritus errantes como vos, de los cuales se ha apoderado el aburrimiento, ¿no pueden liberarse de ese estado siempre que se lo propongan? Y contesta, no. No siempre, porque el aburrimiento paraliza la voluntad. Esos espíritus sufren las consecuencias de la vida que han llevado. Fueron inútiles, no tuvieron ninguna iniciativa, de modo que no encuentran entre ellos ninguna colaboración. Están abandonados a sí mismos hasta que el hastio propio de ese estado de neutralidad los conduce a desear el cambio. En ese momento, un mínimo impulso de su voluntad encuentra el apoyo y los buenos consejos que habrán de secundar sus esfuerzos y su perseverancia. Y vuelven a preguntar, ¿puedes contarme algo acerca de tu vida terrenal? Debes comprender que puedo decirte muy poco. El aburrimiento, la inutilidad y la inacción provienen de la pereza.
La pereza también es madre de la ignorancia. Eh, Vamos a aclarar un poco, antes de seguir continuando con preguntas y respuestas, que estos términos también son propios, demasiado propios, diríamos, de personas encarnadas, que a veces se les da tanta comodidad, incluso a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros niños jóvenes, digamos, que tienen ahora tanta pereza que no se mueven del sofá estando con el celular, la comida a la mano, ¿no? Entonces, y aquí dice que también la pereza es madre de la ignorancia. Entonces, cuando a alguien no se le motiva o no se le obliga a que haga cosas eh, útiles, beneficiosas y de conocimiento para uno mismo y sea parte de su progreso, entonces esa persona va a ir volviéndose mucho más, en este caso, más perezosa, ¿no? Menos voluntad, porque el mismo cuerpo sabemos que se atrofia, estamos hablando de la parte terrenal, ¿no? El mismo cuerpo se atrofia y ya no quiere ni ir a caminar, prefieren tomar movilidad, prefieren la comodidad, también al momento de atrofiar su cuerpo físico, estas personas que llegan a vivir estas existencias demasiado perezosas, eh, también tienen problemas de obesidad, ya no tienen buena apariencia, ya no se sienten bien ante los ojos de las personas, eh, y su autoestima va decayendo a tal extremo de que ya no les motiva ni siquiera aprender, estudiar, tener más conocimiento. Y podemos decir que muchas de las personas por más de que tengan edad, mientras sigan teniendo un conocimiento, es para ellos un seguir viviendo, digamos, ¿no? La educación y el conocimiento que uno siga día tras día hasta el último día de sus muertes, para muchos es actividad, es acción. Y cosa de que las personas que han caído en el aburrimiento y que no están haciendo nada por sí mismos, llegan a tener este, esta, terminan más bien con esta espiritualidad después de desencarnar. Como es un problema espiritual, no, en ese caso ha sido un problema encarnado, terrenal, lo arrastran. Entonces no han logrado desprenderse de ese defecto y arrastran después de desencarnar, arrastran en la vida espiritual y siguen padeciendo la pereza, la inacción y el sufrimiento, y este sufrimiento de que no hacen nada, ¿no? Y se desvaloran, poco avanzan también en la vida espiritual, no tienen ánimos de continuar. Continuamos con las preguntas que le hace el medio. ¿Tu existencia anterior te sirvieron para progresar? Sí, todas, pero adelanté muy poco, le contesta, pues las unas eran reflejos de las otras. El progreso siempre existe, pero es tan imperceptible que no llegamos a apreciarlo. Y vuelve a preguntar, mientras estés a la espera de tu nueva existencia, ¿podrías acudir a mí con más frecuencia? Y el espíritu le contesta, evócame, llámame, así me obligarás a venir y me harás un bien. Le vuelve a preguntar el medium, ¿puedes decirme por qué tu caligrafía cambia tan a menudo? Porque me haces muchas preguntas y eso me fatiga, de modo que necesito ayuda. Ahí interviene, en esta pregunta interviene el guía del medium y continúa diciendo, el trabajo intelectual lo fatiga y nos obliga a prestarle nuestra ayuda a fin de que pueda responder a tus preguntas. Es un espíritu ocioso del mundo espiritual. De la misma manera
que lo has sido en el mundo terrenal. Lo hemos traído a ti para que intentes arrancarlo de esa apatía, en este tedio que constituye un verdadero sufrimiento tan penoso, dado que se puede prolongar indefinidamente. La mayoría de los espíritus de esta categoría buscan la vida terrenal apenas como una distracción para interrumpir la insoportable monotonía de sus existencias espirituales. Por eso llegan a la tierra tantas veces, sin resoluciones definidas en el sentido del bien, y son obligados a comenzar nuevamente, hasta que por fin alcanzan el auténtico progreso. Vamos a terminar con este espíritu diciendo que es un progreso demasiado lento cuando estamos en esta categoría, muy lento. Continuamos con el siguiente espíritu. El siguiente espíritu, que también es llamado a este grupo de los empedernidos, es de una ex reina de la India que muere en Francia. Bueno, es una reina de la India, pero muere en Francia en 1858. Y le preguntan, ¿cuál ha sido la sensación cuando abandonaste la vida terrenal? Y ella pregunta, es difícil explicarlo, todavía me afecta la turbación. ¿Por qué no lo eres? ¿Por qué no lo sientes? Sí, ¿y por qué no lo sientes? Le pregunta. Y ella contesta, siento nostalgia de la vida. No sé, experimento un cruel dolor del cual la vida me habría liberado. Quisiera que el cuerpo se levantara del sepulcro. Y el medium le contesta, ¿lamentas el hecho de haber sido sepultada entre cristianos y no en tu país? Y ella contesta, sí, la tierra de la India pesaría menos sobre mi cuerpo. ¿Qué opinas de las honras fúnebres que te rindieron? No fueron gran cosa. Yo era una reina y no todos se inclinaron ante mí. Déjame, me obligas a hablar. No quiero que sepan lo que soy ahora. ¿Saben que he sido una reina? Y el medium le vuelve a preguntar. Respetamos su jerarquía e insistimos para que nos respondas con el propósito de instruirnos. ¿Confías en que tu hijo recupere más adelante los estados de su padre? Por supuesto, dice el espíritu, mi sangre reinará porque es digna de hacerlo. Y le vuelven a preguntar, ¿atribuyes a la restitución de tus hijos la misma importancia que le dabas a la vida? Y ella contesta, mi sangre no puede mezclarse con la de la plebe. No ha sido posible consignar en el certificado de defunción el lugar de tu nacimiento. ¿Podrás decírnoslos ahora? Le pregunta. Soy oriunda de la sangre más noble de la India. Creo que nací en Delhi. Vos que has vivido entre los esplendores del lujo, rodeada de honores, pues, ¿piensas ahora en todo eso? Tengo derecho, dice ella. Tu jerarquía terrenal ha contribuido a que tengas una categoría más elevada en el mundo de los donde estás ahora. Y ella responde, continúo siendo reina, que me envíen esclavas para servirme, pero no sé, me parece que aquí no se ocupan de mí. Sin embargo, siempre soy la misma. ¿Profesabas la religión musulmana o una religión hindú? Y ella contesta, la musulmana, pero yo era demasiado poderosa para ocuparme de Dios. Y le vuelven a preguntar, desde el punto de vista de la felicidad humana, ¿cuáles son las diferencias que has encontrado entre la religión musulmana y el cristianismo? Y ella responde, la religión cristiana es absurda, sostiene que todos somos hermanos, dice.
¿cuál es tu opinión acerca de Mahoma? No era hijo de rey, dice ella, ¿no? Contesta. ¿Consideras que ha tenido una misión divina? ¿Qué me importa eso? Dice ella. ¿Cuál es tu opinión sobre Cristo? El hijo de un carpintero no es digno de ocupar mis pensamientos, contesta la reina. ¿Qué piensas de la costumbre por la cual las mujeres musulmanas se ocultan a las miradas masculinas? Y ella contesta, pienso que las mujeres nacieron para dominar. Yo fui mujer. ¿Alguna vez has envidiado la libertad de que gozan las europeas? No. ¿Qué me importa su libertad? ¿Acaso hay alguien quien las sirva de rodillas? Dice ella, ¿no? Y le preguntan otra vez, ¿recuerdas haber tenido otra existencia en la tierra anteriores a la que acabas de dejar? Y ella contesta, debo haber sido reina siempre, dice. Le vuelven a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué has respondido tan rápido a nuestro llamado? Y ella contesta, yo no quería venir, pero me forzaron. ¿Acaso piensas que me hubiera dignado a responderte? ¿Qué eres tú a mi lado? Le pregunta la reina. ¿Y quién te obligó a venir? Y ella contesta, no lo sé, pero no debe ser alguien más poderoso que yo. ¿Con qué aspecto te presentas aquí? Siempre como reina. ¿Supones acaso que he dejado de serlo? Eres poco respetuoso. No se habla de ese modo a las reinas. Y le pregunta el medio, si tuvieras la posibilidad de verte, ¿te veríamos con tus vestimentas y tus joyas? Le preguntan. Por supuesto, dice ella. Le vuelven a preguntar, ¿cómo se explica el hecho de que tu espíritu conserve las apariencias de todo eso, en especial los atavios dados, ya que se han despojado de ellos? Y ella contesta, se debe a que no me han abandonado. Soy tan bella como fui siempre. No comprendo qué opinión te haces de mí. Es cierto que nunca me has visto. Y le vuelven a preguntar, ¿qué impresión te causa el hecho de que te encuentres entre nosotros? Y ella contesta, si dependiera de mí, no estaría aquí. Me tratan con muy poco respeto. Y se retira el espíritu. El medio el guía del medium le contesta o les habla, ¿no? Al medium. Déjenla, pobre perturbada. Tengan compasión de su ceguera. Deseo que ella les sirva de ejemplo. No saben cuánto sufre por su orgullo. No esperábamos respuestas de gran profundidad. Si tomamos en cuenta la clase de educación que reciben las mujeres de aquel país, no obstante, suponíamos que habrían de contestar, de encontrar en ese espíritu. Hemos comprobado que ese espíritu conserva los prejuicios terrenales en la plenitud de su fuerza. Es el orgullo que no ha perdido nada de sus ilusiones. Bueno, ahí termina esta comunicación. Vamos a pasar a la última de este capítulo número 7. Una experiencia de, Simeón. Es el siguiente espíritu que va a ser contactado por los mediums, que también desencarna en 1862. La medium habituada a este tipo de manifestaciones, pues su misión es de asistir a los espíritus inferiores que su guía espiritual le acerca, con el doble objetivo de su propia instrucción y del progreso de aquellos. Y le hace la primera pregunta, ¿quién eres? Ese nombre, Simeón, ¿es nombre de mujer o de hombre?
le dice. De un hombre, le dice, le contesta el espíritu. Y tan desdichado como es posible, padezco todos los tormentos del infierno. Y le preguntan, pero si el infierno no existe, ¿cómo puedes sufrir las torturas? Y él dice, pregunta inútil. Le contesta, lo comprendo, pero otros necesitan explicaciones. Eso no me importa. Le voy a preguntar, ¿no será el egoísmo una de las causas de tu sufrimiento? Tal vez, dice él, ¿no? Si quieres recibir alivio, comienza por combatir las malas inclinaciones. No te incomodes con lo que no es de tu incumbencia, responde el espíritu. Comienza por orar por mí, como haces con nosotros, y después veremos. Si no me ayudas con el arrepentimiento, le dice el medio, las plegarias será poco eficaz. Y el espíritu le contesta, si hablas en vez de orar, me ayudarás poco aquí adelante. Entonces dejarás de mejorar, le pregunta el medio. Y el espíritu le dice, tal vez, no lo sé. Veamos si las plegarias alivian los padecimientos, que es lo esencial. Unamos entonces nuestro pensamiento con la firme voluntad de obtener tu alivio. Muy bien. Después de una plegaria que hace el medium, le pregunta al espíritu, ¿estás satisfecho? Y él contesta, no tanto como gustaría. Entonces el medium le dice, un remedio aplicado por primera vez no puede curar de inmediato una enfermedad avanzada. Es posible, le dice el espíritu. ¿Quisieras volver otro día? Si tú me llamas, le contesta. El guía del medium le dice, hija mía, tendrás mucho trabajo con este espíritu empedernido. Ánimo, pues, persevera y lo lograrás, dado que hasta los espíritus más perversos terminan con enmendarse con el tiempo, aunque no siempre se consiga inspirarles buenos sentimientos dentro de un lapso breve, pues no se hace estallar una roca con el primer golpe con el primer golpe. Esto te explico, aplica también a los encarnados. Y habrás de comprender por qué el espiritismo, aún entre los adeptos más creyentes, no produce de inmediato hombres perfectos. Las creencias es el primer paso. La creencia es el primer paso. La fe viene después y por último ocurrirá la transformación. Entre estos espíritus, continuamos la siguiente hoja. Entre estos espíritus empedernidos por el orgullo, la indiferencia o la apatía, sin embargo, no tienen fuerza ni voluntad para acabar con ella. En general, resulta difícil conducir al bien de esos espíritus, en comparación con los que son decididamente malvados, puesto que estos últimos al menos disponen de energía y una vez que han sido esclarecidos, se inclinan al bien, con el mismo fervor que antes les inspiraba el mal. Los otros, sin duda, necesitan muchas más encarnaciones hasta que logren un progreso ostensible. Con todo, o poco a poco, vencidos por el tedio, como los otros lo estarán por el sufrimiento. Buscarán distraerse con algunas ocupaciones que más adelante habrán de convertirse en una necesidad. Esa es la guía que le da el medium a su, o bueno, el guía a su medium, ¿no? El medium que está guiando. Aquí termina la explicación del capítulo 7 de los espíritus empedernidos. Vamos a tomarlo y vamos a aclarar mucho o repetir de que estas evoluciones son muy lentas ante todo,
ante todo porque las personas han vivido una vida de mucha pereza, de mucha pereza y de mucha dejadez, de mucha inactividad y son arrastrados después, ¿no? Como hemos visto, hay espíritus que muy poco quieren ayudar, incluso cuando ya están viendo que un medium también podría ser parte de una ayuda, entonces ellos eh, no tienen ni la voluntad, a veces hasta de contestar. Eh, y como mencioné en uno de los casos, son los guías que empiezan a contestar por ellos porque incluso se cierran a ayudar ellos mismos, ¿no? Entonces los guías espirituales contestan para terminar las respuestas. Digamos que vamos a hablar de estadios muy, muy dejados, muy perezosos que tienen estos espíritus y que solamente va a concluir en largas y largas encarnaciones, muchas más encarnaciones. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que complementar a estos espíritus de este grupo de los empedernidos. Algo que yo de alguna forma mm, al leer este capítulo he podido identificar este grupo, ¿no? Que para ellos también había sido mm, un grupo que está clasificado dentro de estos espíritus sufrientes, que como espíritus aburridos o espíritus empedernidos, em, no sabía qué bien. Es bueno siempre ir con el estudio para aclarar también este tipo de clasificaciones, de conocimiento y a la vez entender mediante estos ejemplos o estos testimonios que ellos dan de qué se trata esta escala de estos espíritus inferiores, ¿no? Sufrientes. Muy bien, si no hay alguna pregunta más, vamos a terminar y vamos a cerrar con la oración. Vamos a agradecer um, siempre un día más de avance espiritual, de avance de conocimiento. Vamos a también agradecer a las personas que se han hecho presentes el día de hoy, a nuestros guías encarnados, a los que nos están conduciendo con estas enseñanzas desde nuestro entorno, uh, con aquellas personas también que nosotros podemos de alguna forma llegar con el mensaje, con el ejemplo, cuando nosotros veamos conveniente, ¿no? Si este mensaje nos ha llegado, poderlo replicar, poder llegar mediante un mensaje a esas personas que tal vez lo necesitan o identificar tal vez muchos de este conocimiento en nuestras propias vidas. El, vamos a dar también gracias eh, por la continuidad, del avance que estamos nosotros viviendo y asimilando día tras día. Que así sea.